Chicos, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Cristian, para los que no me conocen. Bueno, yo los acompañé en el núcleo 4, así que la mayoría de los que está siguiendo la clase ya nos conocemos. Virtualmente, pero nos conocemos. Bueno, lo que vamos a ver, en esta clase va a ser el núcleo de aprendizaje 6 de nuestra materia, el cual es el desarrollo embrionario. Es una continuidad de lo que estuvimos viendo en el núcleo 4, que llegamos hasta el desarrollo del embrión el día 13 post-fecundación. Bueno, vamos a continuar en esta clase cómo se continúa el desarrollo del embrión. Vamos a focalizarnos en la tercera semana, un evento muy fundamental en el desarrollo del embrión, que es la gastrulación. Se van a producir la diferenciación de las células en 3 capas germinativas que van a ser fundamentales en la formación de los diferentes tejidos y órganos del organismo. Posteriormente vamos a estudiar estas capas germinativas y vamos a ver sus derivados de una manera sencilla, ya que vamos a entrar con mucho mayor profundidad en el desarrollo de los diferentes derivados y sistemas de órganos en FSH2. Pero bueno, vamos a dividir esta clase en una primera parte, que vamos a ver el proceso de gastrulación y los derivados de la capa ectodérmica, que van a estar conmigo, y en una segunda parte, con la docente Belén Baldo, va a explicar, va a guiar un poco en el conocimiento de los conceptos que ocurren en los derivados de la capa germinal mesodérmica y endodérmica. Bueno, empecemos. Ahí hay una imagen totalmente rara para ustedes, no se deben ubicar qué es, me imagino. Bueno, vamos a ir viendo el proceso de formación de esa imagen. A mitad de clase vamos a obtener esta imagen nuevamente. Pero bueno, para ir mostrándolo, ahí tenemos un corte de un embrión que lo estamos mirando desde arriba, dorsalmente. Para poder observar ese embrión tuvimos que cortar la cavidad amniótica, o sea, el amnios, acá tenemos el amnios, lo cortamos, y estamos viendo desde arriba un embrión. Y acá podemos ver una placa de células que se está juntando en la región medial. A partir que se junta en la región medial, se va a ir empezando a cerrarse cefálicamente y ventralmente. O sea, ya hablando de la parte dorsal, de un eje cefálico y uno ventral, podemos decir que este embrión, que tiene aproximadamente 3, está cursando la tercera semana, la cuarta semana, tiene 22 días aproximadamente, según el dibujo, ya está teniendo los diferentes ejes corporales. Y empieza a cerrarse, y se forma un tubo. Lo que estamos observando en este momento es cómo se está formando el tubo neural, que va a dar origen al sistema nervioso central, que va a ser en la porción cefálica las vesículas encefálicas, el futuro cerebro, en una región más caudal, una región menos desarrollada en comparación con la cefálica, la médula espinal. Entonces estamos viendo en este embrión temprano cómo se forma el sistema nervioso. No se preocupen, ya vamos a ir viendo, vamos a ir avanzando de a poquito y vamos a llegar a esa imagen y la van a entender un poquito mejor. Lo que es el desarrollo embrionario, bueno, ahí lo define el crecimiento y complejidad de todas las estructuras y funciones. Nosotros habíamos partido de la unión de un ovocito secundario en un espermatozoide y la formación de un cigoto. Una célula, una única célula que activa su metabolismo y tiene todo el potencial de generar un organismo pluricelular. Nosotros somos pluricelulares, tenemos millones de células en cada uno de nuestros órganos, en todo nuestro cuerpo, millones de células. ¿Cómo vamos a formar ese organismo pluricelular? Bueno, primero con toda la información que tenemos en nuestro genoma. Esta única célula tiene la constitución génica para constituir todo el ser humano. Lo que pasa tiene que ir expresándola e ir aumentando el número celular. Entonces, uno de los procesos que vamos
se va a producir son procesos de división mitótica, esta división celular conservativa que genera, a partir de una célula madre, genera dos células hijas con igual información genética. Entonces, a partir de ese único cigoto va a formar todo un ser humano a través de sucesivas divisiones mitóticas. Solamente es importante el aumento de número celular, sino también el metabolismo celular. La célula va a tener un determinado metabolismo, va a producir una matriz extracelular. Una matriz extracelular que está compuesta por colágeno, laminina, fibronectina, proteoglucanos, o sea, proteínas muy glicosiladas que le van a dar la contextura celular y molecular para que se formen los diferentes tejidos. Por ejemplo, un epitelio, la lámina basal, tiene su forma a partir de adoplarse al colágeno y a la laminina de esa lámina basal, esa matriz extracelular. No solamente para la formación de los diferentes tejidos son importantes, sino también para la migración celular. Un proceso que es muy importante en diferentes etapas embrionarias. Vamos a ver diferentes tipos de migración celular. Bueno, también van a estar involucradas, las células van a interactuar con fibronectina, por ejemplo, para poder migrar de una ubicación específica hacia otra. Entonces la célula aumenta en número. Empezamos de una célula, empieza a dividirse, dos células, blastómeras, dos células, habíamos visto en la segmentación, 8 células mórula, blastocistos, más de 150 células, empieza a dividirse, pero también estas células deben tener un proceso de diferenciación celular y morfogénesis. Necesitamos que las células se diferencien diferentes tipos celulares para generar diferentes tejidos y diferentes órganos. Por ejemplo, nosotros necesitamos eritrocitos, células sanguíneas, células musculares y neuronas, por ejemplo, en ese gráfico que se puede ver ahí. O sea, tipos celulares totalmente específicos, muy diferentes del uno del otro, en el cual la célula va a tener que sufrir procesos de diferenciación muy fuertes que son unidireccionales. O sea, se diferencian a un tipo celular, pero no pueden volver, se pueden desdiferenciar. Algunas van a tener la capacidad de división y van a generar nuevos tipos del mismo celular, y otras van a perder esa capacidad de división, pero la diferenciación celular es unidireccional. A través de este concepto tenemos que entender cuál es la potencia celular, o sea, el potencial de activación génica, la capacidad de una célula de diferenciarse hacia otros tipos celulares. Y esto es, a mayor diferenciación celular, la célula va perdiendo esa potencialidad de diferenciarse. Todas las células del organismo del ser humano tenemos la constitución genómica completa, pero no se expresa en todas las células de igual manera. Tenemos un proceso de transcripción diferencial, o sea, un proceso de diferenciación celular que permite que se expresen ciertas proteínas específicas de ese tipo celular, pero no otras. Por ejemplo, una célula muscular, nosotros no queremos que se expresen proteínas de un hepatocito, por ejemplo. Se expresan proteínas específicas de ese tipo celular, la fibra muscular, de la célula muscular. O sea, incorporamos este concepto de potencia, potencial de activación génica. O sea, tenemos una célula cigótica o blastómeras o de la mórula, de las primeras etapas de división celular, que son totipotentes. O sea, cualquier célula de ese embrión muy temprano, de días, puede generar todas las células del organismo. En el caso contrario, cuando empiezan a dividirse, a diferenciarse, se adquiere una unipotencia. Por ejemplo, un hepatoblasto solamente va a generar un hepatocito, no va a poder generar una célula neuronal. O sea, se va perdiendo esa capacidad de
esta potencialidad de diferenciarse a diferentes tipos celulares. ¿Por qué? Porque no puede activar todo el potencial génico que tiene. Y esto no es importante para que lo sepan, pero es lo que es la regulación epigenética. Regulación del ADN sin cambiar la secuencia. Una de estas regulaciones es la metilación. Se incorporan grupos metilos, CH3, carbono hidrógeno 3, las citocinas. Y esto es diferencial en los diferentes tejidos. Se borra todo el patrón de metilación en el cigoto, y empieza a metilarse nuevamente en las primeras divisiones mitóticas. Entonces, las citocinas que tienen metilado, si forman parte de un promotor de un gen, van a quedar silenciadas. Más que está el gen, están metiladas, van a quedar silenciadas porque adquieren un poder de compactación mayor. Los factores de transcripción no van a poder activar ese gen. Entonces se produce un patrón de metilación diferencial en los diferentes tipos de células. Y así se va perdiendo la potencialidad, se va adquiriendo un mayor poder de diferenciación. Es lo que nosotros requerimos para formar los diferentes tejidos y órganos. Otro de los conceptos que me gustaría que queden claros, porque nosotros en la cátedra no entramos en los detalles moleculares, genéticos y de señalización celular que están involucrados en todos los procesos embriológicos. Nosotros estudiamos los procesos embriológicos sin tener en cuenta el detalle molecular del cual. Es importante tener la generalidad de cómo ocurren estos procesos. Nosotros vemos un proceso de migración, no es un proceso al azar, sino que está regulado por una comunicación celular. ¿Qué es la comunicación celular? Bueno, es la capacidad que tienen todas las células de intercambiar información físico-química con otras células para inducir cambios génicos. Y acá podemos ver en esta imagen un diagrama de una comunicación celular, como en el habla, está el orador y el que escucha. Tenemos una célula que es la que produce la señal, o llamado ligando, en este caso es una señal difusible, que secreta a través de la célula, y una célula receptora, que tiene un receptor específico para ese ligando. Este receptor va a tener un dominio extracelular que va a ser específico para el ligando, un dominio que atraviesa la membrana, la bicapa lipídica, y un dominio intracitoplasmático. Una vez que contacta ese ligando, se producen cambios en el dominio intracitoplasmático y produce una señalización en cascada, generalmente son fosforilaciones de proteínas, y que fosforilan otras proteínas, etc., van a activar factores de transcripción que se van a unir al ADN, aumentar la transcripción de determinados genes. Eso es la comunicación celular. Todas las células del embrión, desde que se divide en blastómeras en general, ya empiezan a tener comunicación celular. ¿Qué tipos de comunicación tenemos? Bueno, tenemos esta clásica que es la parácrina. Es una célula que produce estos mediadores solubles, los libera, y actúan a un nivel de células cercanas. En el entorno donde la célula produce esa señal, hay células que tienen receptores que actúan, responden a esa señal. Esta señalización también puede ser autócrina, como una célula que produce y tiene los receptores. Es como que la producción de la señal produce mayor producción de la señal porque tiene el receptor. También hay otra comunicación celular que ocurre en las etapas tempranas de la diferenciación embrionaria, es la señalización dependiente de contacto. Es el mismo mecanismo de activación celular, pero en vez de que el ligando sea difusible, soluble, el ligando está anclado a membrana. Entonces es una interacción entre dos receptores, ligando y receptor. Va a generar la misma señal y respuesta. Después hay otros mecanismos de comunicación celular que no están involucrados en las etapas tempranas embrionarias, pero que ustedes ya los estudiaron, por ejemplo la endocrina, una hormona que se libera en una distancia prudencial de su órgano blanco,
es liberado en sangre. Entonces, la hormona a través de sangre, a través de los vasos sanguíneos, viaja y actúa en una célula que está a una distancia prudencial. No ocurre en estas etapas tempranas. Ustedes ya lo estudiaron. Posteriormente en el embrión, cuando empieza a formar su sistema vascular, podría actuar. En el embrión actúa esta comunicación parácrina y mediante contacto dependiente. O sea, todos los eventos que vamos a ir viendo van a involucrar muchas proteínas, muchos genes, pero básicamente tienen este principio. Y un ejemplo de esta comunicación son los efectos inductivos. Un grupo de células induce a otro grupo de células a diferenciarse en un tipo celular. Por ejemplo, acá tenemos la vesícula óptica, es una vesícula del neuroectodermo que se produce, que va a interaccionar íntimamente con el ectodermo cefálico, con otro epitelio. Esa interacción de ese epitelio de la vesícula óptica con el neuroectodermo, principalmente estos tipos de comunicación parácrina y dependiente del contacto, esa íntima relación va a producir cambios en la célula que responde a esa señal, va a activar genes, va a activar proteínas que van a empezar a diferenciarse, por ejemplo, en el cristalino y posteriormente en la córnea. O sea, el desarrollo del ojo se produce por una interacción molecular y de señalización entre la vesícula óptica y el ectodermo cefálico. No siempre se realiza este tipo de comunicación entre dos epitelios, puede ser un epitelio y el mesénquima. Por ejemplo, tejido conjuntivo laxo, cualquier origen embriológico, puede haber una comunicación entre eso. Eso lo podemos ver en el desarrollo del hígado, por ejemplo, en el desarrollo de las extremidades de los dedos, donde un epitelio da la señal y el mesénquima subyacente, que está en los alrededores, va respondiendo, activando sus genes para hacer las diferenciaciones celulares pertinentes. Bueno, retomemos un poco a dónde estábamos embriológicamente en el núcleo 4. Ya se había el embrión implantado, estábamos en un estadio de 12 células, el embrión estaba conformado principalmente por dos estructuras, el trofoblasto lo que iba a ser el futuro en la parte coriónica de la placenta, la parte embrionaria, ya se había diferenciado lo que era el citotrofoblasto, acá estas células nucleadas con límites celulares, con alta actividad mitótica, se había diferenciado también el sincicio trofoblasto, estas células muy invasivas, con pérdida de límites celulares, multinucleadas, que tenían la capacidad de englobar a los sinusoides maternos y formar las lagunas trofoblásticas. Del otro lado, el embrión era un embrión bilaminar. Ya tenemos la formación de los ejes dorsales y caudales. Tenemos en la parte dorsal la formación de células más cúbicas, el epiblasto, y en la parte caudal, ventral, perdón. La dorsal, las células epiblásticas, y en la parte ventral, células más cúbicas, el hipoblasto. Ya teníamos este embrión bilaminar, que tenían dos cavidades, la cavidad amniótica, rodeada por el amnioblastos, la cavidad del saco vitelino definitivo, rodeada por células del hipoblasto. Tenemos la cavidad coriónica, la extraembrionaria, con la formación del mexodermo extraembrionario a partir del hipoblasto, que conectaba el embrión a través del pedículo de fijación a esta cavidad. Básicamente esto teníamos en el embrión de 12 semanas. Ahora, a partir de la tercera semana, ocurre un proceso fundamental en el desarrollo del embrión que se llama gastrulación. Ya vamos a ir detallando un poquito
los conceptos de este proceso. Pero se forman las 3 capas germinales embrionarias a partir del epiblasto. O sea, ya sabemos que a partir de las células más dorsales, el epiblasto, el embrión bilaminar, se van a formar las 3 capas germinales. Ya podemos llamarlas ectodermo, mesodermo y endodermo. Y acá están diferenciadas en 3 colores específicos, porque en el libro también diferencian en estos 3 colores, los va a ayudar a interpretar los dibujos de qué capa germinal se están formando los diferentes tejidos y órganos, identificando los colores. Así que todos los derivados del ectodermo van a estar graficados en azul, los derivados del mesodermo en rojo y así sucesivamente. Para empezar a hablar de este proceso que ocurre en la tercera semana, tenemos el embrión bilaminar. Acá tenemos una imagen dorsal, o sea, estoy mirando el embrión desde arriba. Para eso le corté la cavidad amniótica, porque recordemos que dorsalmente tenemos la cavidad amniótica. Entonces realizo un corte de la cavidad amniótica para poder ver el epiblasto. Y ahí estoy viendo el epiblasto. Cuando observo el epiblasto al día 14 aproximadamente, empieza a aparecer una leve línea en la región más caudal. Ya también en el embrión bilaminar se empieza a diferenciar este eje. Ya teníamos diferenciado el eje dorsal y ventral, la ubicación de las células epiblásticas e hipoblásticas. También en el embrión bilaminar se forma el eje cráneo-caudal, o sea, cefálico-caudal. También en el hipoblasto hay unas células que migraban cefálicamente, que se llamaban endodermo visceral anterior, que también señalizan y son importantes para el desarrollo del extremo cefálico. Bueno, acá también podemos observar la formación de una línea muy tenue al principio, luego se va incrementando y al día 16 ya se puede observar con nitidez la formación de una línea en la región caudal del epiblasto. También de un nodo o nódulo primitivo va a formar una protuberancia, una depresión que la vamos a llamar fosita primitiva. Entonces, a partir del día 15-16 ya es notorio la observación de esta línea primitiva en la superficie del epiblasto. También se puede observar la membrana bucofaringea, que va a ser la futura cavidad oral, o sea, en la región cefálica del embrión. A partir de este proceso, de esta formación de la línea primitiva, va a empezar este proceso de comunicación celular, muy complejo, no vale la pena que lo estudien en detalle, pero por ejemplo, en la línea primitiva se va a formar un factor soluble, factor de crecimiento fibroblástico, que va a inducir en la célula del epiblasto la disminución de una molécula importante para la adhesión celular, que es E-cadenina. Entonces, esa señalización de la línea primitiva induce en las células epiblásticas una señal de migración, o sea, una señal de deben dejar de estar unidas, empiezan a migrar. Y se empieza a formar una migración de células hacia la línea primitiva. Todas las células del epiblastos empiezan a migrar hacia la línea primitiva. Acá tenemos un corte transversal, tenemos la célula del epiblasto, empiezan a tener esta señalización y empiezan a migrar hacia la línea primitiva. Acá tenemos la línea primitiva. Una vez que se empiezan a migrar, empieza un proceso importante, que se llama invaginación. Las células van a invaginarse a través de la línea primitiva y van a formar las 3 capas germinativas. O sea, las células hipoblásticas que se dirigen hacia la línea primitiva y el nódulo primitivo y se invaginan, van a formar las 3 capas germinativas, el proceso que llamamos gastrulación. Estas células epiblásticas que se invaginan van a reemplazar al hipoblasto
de la célula del saco vitelino y la van a reemplazar por células, vamos a llamarlas endodermo. A partir de ahora, las células epiblásticas que se imaginaron a través de la línea primitiva y reemplazaron al epiblasto, las vamos a llamar endodermo. Posteriormente, simultáneamente en realidad, se imaginan también células que tienen una conformación de matraz, se imaginan células y se ubican entre el endodermo recién formado y el epiblasto, que va a ser a futuro el ectodermo. Los imaginan entre estas dos capas. Acá lo pueden representar con estas células que yo les recordaba, tengan en cuenta los diferentes colores. Estas células rojas van a formar una capa intermedia en el embrión que va a ser llamado mesodermo. Finalmente, el epiblasto, las células que quedan en la región dorsal, van a ser llamadas ectodermo. O sea, a partir de este proceso de invaginación, migración y transformación celular, tenemos un embrión bilaminar. Teníamos a la segunda semana un embrión bilaminar, epiblasto e hipoblasto, y en esta tercera semana tenemos un embrión trilaminar. Ectodermo dorsal, en el medio mesodermo y de manera ventral endodermo. Acá en este gráfico podemos observar en estas líneas negras y grises cómo es el proceso de invaginación. Tenemos las flechas negras que se dirigen hacia la línea primitiva y el nódulo primitivo, se invaginan y empiezan a migrar en las líneas grises lateralmente y cefálicamente. Empieza como las células que se imaginan van hacia la manera cefálica. Ahí tenemos el proceso de migración, de gastrulación y de migración celular. Por este proceso de migración hacia la región cefálica, vamos a ir viendo más adelante en otras diapositivas cómo se va ampliando la región cefálica en comparación con la región caudal. Ya en este estadio tenemos todos los ejes corporales diferenciados, se están diferenciando los ejes corporales. Ya en el embrión bilaminar teníamos el extremo cefálico y el caudal, dorsal y ventral, y en este estadio de la gastrulación empieza a formar lo que es los ejes izquierdos y derechos. Todo este sistema es una muy fina regulación molecular en el cual es importante que sea adecuada. Cualquier cambio en esta regulación puede generar malformaciones o deformaciones en el embrión. Por ejemplo, sin entrar en detalles, le pongo un ejemplo. Durante el desarrollo de la gastrulación se forma el eje izquierdo y derecho. Entre las comunicaciones complejas hay muchas proteínas y genes activados, se produce una proteína que se expresa solamente en el lado izquierdo, porque en el lado derecho se inhibe por otra proteína, no importa. Esta proteína que se expresa en el lado izquierdo es serotonina, una proteína implicada en el eje izquierdo. Esta serotonina está muy regulada, cualquier cambio, por ejemplo, el consumo de pastillas inmunodepresivas para la depresión, que son específicos, inhibidores específicos de serotonina, pueden causar anomalías en esta regulación fina de los ejes corporales. Por ejemplo, nosotros sabemos que tenemos diferentes órganos que tienen una ubicación específica corporal, por ejemplo el corazón, el pulmón, el intestino, etc. Y, por ejemplo, el uso de estos antidepresivos, que son inhibidores específicos de serotonina, o sea, bloquean esta regulación fina, generan anomalías en la ubicación del corazón, en una ubicación más hacia la derecha, dextrocardia. Pero solamente para que tengan en cuenta lo importante de esta etapa, lo sensible de esta etapa en la formación del embrión. Lo de finamente regulada molecularmente. Entonces, en este proceso de gastrulación tenemos a los extremos
cefálico y caudal, tenemos la membrana bucofaringea en la región cefálica, la membrana cloacal en la región caudal. Estas dos regiones, tanto la membrana bucofaringea como la membrana cloacal, son regiones donde no existe endodermo, donde esa capa intermedia, producto de la gastrulación, que era el mesodermo, no se ubica. O sea, en estas dos regiones tenemos tejido, células ectodérmicas y células endodérmicas, pero no existe mesodérmico. En todo el plano del embrión vamos a tener las tres capas germinativas. Después, a través de esta figura podemos, sin entrar mucho en detalle, pero podemos ver cómo están descritos las diferentes regiones, los cuales las células epiblásticas que se invaginan en determinados lugares específicos de la línea primitiva y el nódulo primitivo, van a generar diferentes tipos de mesodermo. Estos tipos de mesodermo diferenciales lo van a ver bien con Belén, en la parte 2. Podemos observar que las células epiblásticas que se imaginan la región del nódulo primitivo van a migrar cefálicamente y van a formar la notocorda, una estructura que vamos a ver en una diapositiva más adelante. Es importante para formar el eje axial del organismo. Un grupo de seres vivos, los cordados, que tienen esta formación de la notocorda, forma el eje axial. Todos los organismos que tienen columna vertebral van a formar este eje axial, notocorda. Después, las células que se imaginan en la región caudal del nódulo primitivo y en la región cefálica de la línea primitiva, van a formar el mesodermo paraxial, los somitas, estructuras que ya van a estudiar en la siguiente clase. Solamente quiero que quede el concepto de que diferentes regiones donde se imaginan las células epiblásticas generan diferentes tipos de mesodermo. La región media se van a imaginar estas células epiblásticas y van a formar el mesodermo intermedio, o sea, lo que va a dar origen posteriormente al sistema urogenital. En la región más caudal vamos a tener el mesodermo de la placa lateral, el mesodermo extraembrionario. Se va a unir al mesodermo extraembrionario producto de la diferenciación del hipoblasto. Después dice, aparecen las lantoides de la pared del saco vitelino que se extiende al pedículo de fijación. Bueno, eso lo voy a explicar acá, no hay ninguna imagen, lo voy a explicar en otra diapositiva en donde se pueda ver el alantoide. Es una estructura del saco vitelino que se mete en el pedículo de fijación. Bueno, en el campus virtual van a poder obtener un video que es muy didáctico en el hecho de cómo se produce este proceso de invaginación y gastrulación para formar las tres capas germinativas. Ahí van a poder ver ese proceso que les expliqué verbalmente, bueno, lo van a poder ver visualmente y de manera interactiva en estos gráficos. Así que les va a servir. Bueno, acá tenemos el proceso de formación de la notocorda. ¿Qué es la notocorda? Bueno, esta estructura mesodérmica, una estructura cilíndrica sólida, que va a dar el eje axial del organismo, va a estructurar el eje axial, va a formar parte de la columna vertebral. No solamente es una estructura física, sino también que es muy importante en la manera de la comunicación celular, esto que decía, va a inducir la diferenciación celular del ectodermo que está dorsalmente. Acá tenemos cortes de embrión, vamos a explicar un poco primero las figuras. Cortes de embrión a los días 17, 18 y 19 días. Tenemos dos tipos de cortes, uno sagital a lo largo y uno transversal, del mismo periodo. Acá podemos ver en la línea de puntos el lugar donde se hace el corte que observamos abajo, para que tengan una relación de la figura. Porque mucho de embriología es tratar de ubicarse anatómicamente en las figuras que observamos.
Entonces es muy importante que traten de ubicarse en la figura. Entonces podemos observar, en este corte sagital, acá tendríamos la línea primitiva sobre el ectodermo y el nódulo primitivo, con su fosita primitiva. A través de las células epiblásticas que se imaginan, yo le había dicho que hay algunas células epiblásticas que se imaginan en la región del nódulo primitivo, van a migrar cefálicamente hacia la placa precordal, que también es de origen mesodérmico. Esa formación forma un proceso notocordal, que forma un tubo hueco, que está formado por estas células mesodérmicas que migran cefálicamente. Este proceso notocordal sufre un proceso de fusión con el hipoblasto subyacente, acá tenemos el hipoblasto en amarillo, y empieza a este proceso notocordal a tener un piso de interior abierto, o sea, si nosotros hacíamos un corte transversal al día 17, veíamos el cilindro hueco. Posteriormente se fusiona con la célula del epiblasto y forma esta placa notocordal que parece como un piso abierto, piso inferior abierto. Este proceso de fusión con el hipoblasto. Posteriormente estas células epiblásticas empiezan a reemplazar el hipoblasto, formando el endodermo, y se pierde esa interacción de las células del proceso notocordal con el endoblasto, y forma lo que vemos al día 19, un cilindro que es sólido, y forma la notocorda. Es la base para el esqueleto axial. En esta diapositiva podemos aclarar un poco lo que decía la anterior, de que era el alantoides. Acá teníamos el saco vitelino. Recordemos que tenemos la cavidad amniótica y la cavidad del saco vitelino. En un periodo de la formación de la notocorda hay una comunicación que se llama conducto neuroentérico entre la cavidad amniótica y la cavidad vitilínea. Esta comunicación es temporal, posteriormente se cierra. Bueno, teníamos la cavidad amniótica, un proceso de prolongación de la cavidad amniótica que se incluía dentro del pedículo de fijación que llamábamos alantoides. Este alantoide no tiene ninguna función en el ser humano, pero en otras especies tienen función de recolección de desechos renales. Bueno, para continuar, este periodo que abarca entre la tercera semana de desarrollo hasta la octava semana, los llamamos periodo embrionario. Es una etapa muy importante en el desarrollo del ser humano porque se determinan todos los sistemas de tejidos y órganos. Eso se la llama organogénesis también. A partir de ahí empieza la etapa fetal, y es un aumento del tamaño y complejidad de las estructuras. Pero nosotros al final de la octava semana podemos ver las principales características externas del cuerpo. Podemos ver el desarrollo de la cabeza, el desarrollo de las extremidades superiores, inferiores, podemos ver la protuberancia del hígado, del corazón, cómo se están formando y desarrollando todos los sistemas de tejidos y órganos. Acá podemos observar un poquito de este embrioblasto, que posteriormente va a ser un embrión bilaminar, con epiblasto y hipoblasto, y posterior a la gastrulación, ese proceso que acabamos de explicar, se van a formar las tres capas germinales. La dorsal, el ectodermo, que ya podemos ver un poquito los derivados que van, muy generales, que van a formar todo el tejido nervioso, tanto central como periférico, lo que son la epidermis, la capa superficial de la piel, la epidermis, y sus derivados, lo que es pelo,
uñas, el esmalte dental, etc. Después tenemos la capa mesodérmica, que es la capa intermedia, que va a formar todo el sistema esquelético muscular, todo el tejido conectivo, el aparato cardiovascular, el renal, etc. La capa germinal endodérmica ya se va a diferenciar a todo lo que es el epitelio revestimiento glandular, el digestivo, el hígado, el de las vías aéreas, etc. O sea, ya en ese evento fundamental de la tercera semana se produce esa diferenciación, pérdida de potencialidad celular, aumento de la diferenciación celular, que van a estar destinadas estas células a diferenciarse en determinados tipos celulares y no en otros. Esta etapa de embriogénesis, organogénesis, y como introducción nomás, porque vamos a tener todo un núcleo en FSH2 para explicar y estudiarlo bien, es una etapa de mucha sensibilidad a la formación de malformaciones o deformaciones. Acá podemos observar en este gráfico el desarrollo embrionario y fetal de la semana 1 a la 38, todas las etapas, y podemos observar en diferentes barras diferentes anomalías o defectos congénitos. Podemos observar en las barras violetas, son un periodo de mucha sensibilidad a la producción de estos defectos, en las barras verdes un periodo de sensibilidad relativamente baja. Si nosotros vemos el cuadro, podemos observar que de la semana 3 a la octava, el periodo de embriogénesis y organogénesis, muy susceptible a tener inestabilidad y formación de malformaciones estos tejidos y órganos. Estamos formando todos los tejidos y órganos y las características externas en esta etapa de la tercera semana de la octava semana. Bueno, esta etapa es muy susceptible a las malformaciones. Cualquier agente químico, físico, externo, por ejemplo, radiación, por ejemplo, agrotóxicos, por ejemplo, el uso excesivo, la toma excesiva de alcohol, etcétera, puede generar diferentes anomalías. Por ejemplo, fallas en el cierre del tubo neural, anomalías cardíacas, labio leporino, acá podemos ver un montón de anomalías, y la mayoría se encuentran entre estas semanas. Posterior al periodo de embriogénesis, el periodo fetal, ya la susceptibilidad disminuye, más que durante todo el desarrollo del embarazo es susceptible, la mayor periodo de susceptibilidad es en este periodo embrionario. Si tenemos en cuenta estos factores físicos y químicos que pueden formar malformaciones y ocurren en el embrión en las primeras semanas, el efecto es tan nocivo que genera un aborto espontáneo. La mujer ni se entera que estaba embarazada, un aborto espontáneo y pasa como si fuera un periodo menstrual. Hubo una pérdida de un embarazo, por la sensibilidad que tiene en este periodo. Bueno, entremos un poco en los derivados de la capa germinal ectodérmica. O sea, teníamos 3 derivados: ectodérmico, mesodérmico y endodérmico. Entonces, esta estructura que va a formar la capa germinal ectodérmica va a generar todos los órganos y las estructuras que van a tener contacto con el mundo exterior. ¿Qué quiere decir contacto con el mundo exterior? Bueno, que van a tener relación con el mundo exterior. Nosotros vamos a responder hacia esos impulsos. Por ejemplo, el sistema nervioso central y periférico. Todo el desarrollo de la vesícula encefálica y la médula espinal, y el periférico, las neuronas que van a tener contacto con los diferentes órganos, la piel, el pelo, etcétera, van a tener contacto con el exterior, vamos a sentirle la sensación de frío, etcétera, a través de este sistema nervioso periférico. También el epitelio sensorial del oído, la nariz y los ojos, todo lo que da la comunicación, nuestros sentidos, también derivan de esta capa germinal ectodérmica.
también la epidermis, el cabello y las uñas. También va a estar implicado en el origen de las diferentes glándulas, por ejemplo las sebáceas, las sudoríparas, las mamarias, la hipófisis, el esmalte de los dientes. Todos estos compuestos van a derivarse de la capa germinal ectodérmica. Estas células, la capa germinal ectodérmica, no se va a diferenciar en el sistema musculoesquelético, por ejemplo, sino las células mesodérmicas. Ese es el concepto que quería que tengan en las primeras diapositivas. Bueno, ¿cómo se va a formar la placa neural? Bueno, vamos a formar el tubo neural, la placa neural, en un proceso que vamos a llamar importante, que empieza posterior a la gastrulación, que se va a llamar neurulación, o sea, formación del tubo neural. Es el primer paso de formación del tubo neural. Bueno, es la inducción que tiene la notocorda y la placa precordal, estructuras mesodérmicas que están en una región más ventral que el ectodermo, y van a inducir cambios en el ectodermo para transformarlo en neuroectodermo, neuroepitelio. Acá podemos ver en esa comunicación de inhibición de ciertas señalizaciones que generan esta conversión. Podemos ver un embrión, siempre mirándolo de manera dorsal, ustedes ya se relacionaron con este tipo de imágenes. Estamos viendo el embrión de 16 días, un embrión bilaminar, se puede ver la línea primitiva y el nódulo primitivo, y podemos ver que el embrión es bastante circular. Posterior a la gastrulación, se imaginan las células a través de la línea primitiva, van a migrar lateralmente y cefálicamente. El embrión a los 18 días va a tener esta forma más desarrollada en la región cefálica, que va a ser el futuro desarrollo de las vesículas encefálicas, o sea, del cerebro, va a estar mucho más desarrollada que la zona caudal, que va a ser la zona que va a desarrollar la médula espinal. Entonces acá ya podemos, al día 18, posterior a la gastrulación, podemos ver un cambio en el disco embrionario, que está mucho más desarrollado en la parte cefálica. Y bueno, y a través de esta inducción de la notocorda, empieza este neuroectodermo, empieza a engrosarse, teniendo mayor volumen en la región cefálica, y va a formar lo que es la placa neural. Una placa neural bastante más gruesa, va a tener una consistencia de mayor grosor, va a tener un movimiento de lateral a medial, o sea, va a empezar a cerrarse de lateral a medial. Cuando empieza ese proceso de crecimiento y diferenciación, movimiento celular, se empieza a notar lo que llamamos un surco neural. Empieza a formarse esa placa neural, ese movimiento lateral a central, empieza a formar un surco medial. Y ese surco medial empieza a formar lo que es el cierre del tubo neural en sí. Es como si fuera, esta sería la membrana la placa ectodérmica, y empieza a cerrarse de esta manera, formando el tubo neural. Es lo que nosotros vemos en esta vista dorsal. Esta placa neural va en este movimiento de cerrarse lateralmente a medialmente, va a formar los pliegues neurales, y finalmente se va a empezar a cerrar a través del quinto somita. ¿Qué son los somitas? Bueno, una estructura mesodérmica que lo va a explicar Belén en la siguiente clase. Estas estructuras epiteliales mesodérmicas, que son somitas, forman estas estructuras pares, se pueden ver a través de la superficie del embrión. Se notan, entonces se utilizan para calcular la edad embrionaria en las etapas tempranas.
Entonces, el tubo neural empieza a cerrarse a través del quinto somital, en la región cervical aproximadamente. Empieza a aumentar el cierre en una dirección cefálica y en una dirección caudal. Acá podemos ver al día 23 su correlación en las figuras, acá el surco neural, los diferentes somitas como se pueden observar. Podemos observar que al día 23 ya el tubo neural está prácticamente cerrado. Sin embargo, hay dos regiones en las cuales todavía el tubo neural se comunica con la cavidad amniótica, porque recordemos que para poder observar este embrión dorsalmente hemos recortado gráficamente la cavidad amniótica. Entonces, estas dos cavidades, que vamos a llamar neurosporo anterior, neurosporo posterior, se encuentran abiertos y están comunicados con la cavidad amniótica. Posteriormente, vamos a ver que se van a cerrar. Acá tenemos el mismo proceso de neurulación que vamos a observar cortes transversales. Podemos observar en estos gráficos microscopías electrónicas de barrido, en donde podemos observar cómo se van pegando las placas neurales y se van finalmente cerrando, formando el tubo neural cerrado. Acá en este gráfico podemos observar lo mismo a través de la inducción de la notocorda, esta estructura cilíndrica sólida, que genera ciertas proteínas, inhiben cierta señalización, genera la formación de la placa neural. Esta formación de la placa neural va tomando este movimiento de lateral hacia medial, en donde se puede observar el pliegue neural, la formación del surco neural, y finalmente se va a fusionar los dos pliegues neurales cerrando el tubo neural. Como podemos observar, no solamente se forma el tubo neural, sino se forma también la epidermis, acá podemos ver la epidermis, era uno de los derivados del ectodermo, el tubo neural, y unas células que están en el pliegue neural, como forman parte del pliegue de la cresta esta neural, van a ser llamadas células de la cresta neural, van a desprenderse, van a sufrir un proceso de transición epitelio-mesenquimático, se desprenden de esa estructura epitelial y migran hacia la dermis. Van a migrar hacia el tejido mesenquimático subyacente. Entonces, acá podemos observar que estas células de la cresta neural, al principio están adheridas al epitelio neuronal y posteriormente van a migrar. Estas células de la cresta neural, a través de la cantidad de derivados que tienen, es llamada la cuarta capa germinal, pero pertenecen a esta capa ectodérmica. Esto es un ejemplo un poco de, sin entrar en detalles, un ejemplo de esta regulación molecular muy dinámica y fina que hay en la formación de todos los tejidos tipos celulares específicos durante la embriogénesis. Por ejemplo, acá tenemos la formación del proceso de neurulación, la formación del tubo neural y los diferentes derivados. Teníamos la epidermis y la célula de las crestas neurales. Acá podemos ver la placa neural que se empieza a cerrar y finalmente se cierra formando el tubo neural. Acá, como método de inducción, como ejemplo de inducción, que era una inducción de la notocorda, acá podemos ver la notocorda, genera concentraciones diferenciales de una proteína que no es importante conocerla, la proteína morfogénica ósea. Estas concentraciones diferenciales de esta proteína generan el diferentes tipos de celulares. Por ejemplo, a altas concentraciones proteína morfogénica ósea, que ya está lejos de la inducción de la inducción inhibitoria de la notocorda, va a generar la epidermis. Concentraciones bajas
de esta proteína morfogénica ósea va a generar el tubo neural. En concentraciones intermedias, esta proteína morfogénica ósea van a ser derivadas las células de la cresta neural. Estas células que al principio están los pliegues neurales, pero posteriormente se desprenden y hacen esa transición epitelio-mesénquima. Acá podemos ver en esta fotografía también de barrido electrónica el tubo neural, la presencia de la notocorda, el epitelio, la epidermis, y estas células de la cresta neural se van a desprender y van a empezar a migrar. En este proceso de migración van a migrar por tres vías. Una vía dorsal va a atravesar la dermis y van a ir hacia el ectodermo, van a formar los folículos de la piel, o sea, los pelos de la piel, y van a formar los melanocitos, unas células que producen la melanina, que nos da la tinción de nuestro color de piel y el color del pelo también. También va a migrar por una vía ventral. Acá podemos ver cómo se desprenden estas células de la cresta neural, se desprenden, se hacen mesenquimatosas, van a migrar ventralmente en el embrión y van a formar todos los ganglios sensoriales, neuronas simpáticas y entéricas, o sea, van a formar parte de todo el sistema nervioso periférico. También van a formar un montón de células, por ejemplo las células de Schwann, van a ser unas células encargadas de aislar las terminaciones axonales de las neuronas, como si fuera revestimiento plástico de un cable. Bueno, lo mismo, utilizan el citoplasma de su célula, la célula de Schwann, para envolver y aislar eléctricamente a los axones de las neuronas. También la célula de la médula suprarrenal. Una vía craneal que van a estar involucradas estas células en la formación de los huesos de la cara. Todo esto, lo repito, no es importante ahora tenerlo en cuenta, pero lo vamos a estudiar con mucho más detalle en FSH2, para que vean el potencial de diferenciación que tienen este tipo de células. La neurona de los ganglios craneales, melanocitos y entre otras. Por eso fue llamada cuarta capa germinal. Acá pueden observarse estas células, la célula de la cresta neural, y cantidad de derivados puede tener. Y finalmente, esta neurulación empieza. Nosotros habíamos dicho que el día 23 ya estaba prácticamente cerrado, aunque estaba comunicado por el neurosporo anterior y el neurosporo posterior estaba abierto el tubo neural. Bueno, continuada la diferenciación del embrión, se van a cerrar estos neurosporos, el craneal se cierra anticipadamente al día 25 aproximadamente, o en un periodo de número de somitas, se habla entre 18 y 20 aproximadamente, a través de la observación superficial del número de somitas, de 18 o 20 pares. El neurosporo posterior se va a cerrar 3 días posterior al cierre del cierre del neurosporo anterior. Entonces se calcula entre el día 28 aproximadamente, en una fase de 25 somitas. Bueno, y con esto terminamos la parte de derivados de la capa germinal ectodérmica. Espero que les haya servido la explicación, que puedan estudiarla, que bueno, van a continuar con Belén Baldo para el estudio de las dos capas restantes. La mesodérmica va a dar todo el sistema esquelético muscular, y la capa germinal endodérmica. Bueno chicos, muchas gracias, hasta luego, tengan buen día.